Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, aquí estamos. Un grupo de tus hijos que hemos reservado este tiempo, esta tarde, porque queremos entrar en contacto con el cielo. Queremos sentir tu presencia en medio nuestro. Queremos ser edificados por tu palabra. Queremos escuchar un así dice Jehová. Este es tu día, Padre. Esta es tu iglesia, esta es tu familia. Manifiéstate con poder en medio nuestro. No importa la cantidad, sino la calidad. Y lo que importa es la calidad de tu mensaje. Permite, Padre, que podamos ser bendecidos todos los que nos hemos conectado. No importa si alguien, como digo cada sábado, se conecta los últimos 5 minutos. Darle la misma bendición, Padre. Permite que aquellos que este material les va a llegar, que lo podamos compartir con otros que también puedan ser bendecidos a través de él. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estoy muy contento, muy entusiasmado. La semana pasada esto ha sido un tema maravilloso, en el cual sé que ha tocado los corazones de muchos hermanos. Mis queridos hermanos, este capítulo del libro Historia de la Redención, el capítulo 37, la conversión de Saulo, representa a muchos cristianos dentro de la iglesia y trabajamos, diezmamos, tenemos cargos, somos líderes, tenemos un celo por la iglesia. Pero cuando estamos delante del mismo Dios, nos damos cuenta que aquel del que predicábamos no lo conocíamos. Y no hemos pasado por el proceso de la conversión. Y estamos viendo que en la historia de Saulo, el Señor nos está llamando a muchos de nosotros que llevamos muchos años dentro de la iglesia que no hemos sido convertidos. No hemos tenido un encuentro genuino con Dios. Pero Dios quiere hoy encontrarse contigo. Dios quiere tener una oportunidad de que tú le permitas entrar a tu hogar y se pueda manifestar con poder en tu hogar. Que el Señor pueda obrar en tu matrimonio, que el Señor pueda obrar con tus hijos, que el Señor pueda obrar con tus finanzas, que el Señor pueda obrar con tu salud, que el Señor pueda obrar con tus trabajos. Pero para comenzar a tener una conversión genuina, tenemos que tener un encuentro con Jesús. La semana pasada nos quedamos discutiendo apenas la introducción del capítulo 37 sobre la conversión de Saulo.
donde Saulo se encuentra con Jesús, donde Saulo tiene un celo por mantener las reglas de la iglesia al pie y está sin importarle a quien tenga que atropellar para mantener esas reglas vigentes, mis queridos hermanos, defendiendo a Dios, pero cuando está frente al mismo Dios, lo único que se da cuenta es que lo estaba persiguiendo, que no le estaba sirviendo, que no había permitido que Dios cambiara y se manifestara con poder en su vida. Y ahí nos habíamos quedado. Y ahora vamos a desglosar cuál fue la revelación que Dios le dio a Saulo y con qué propósito, mis queridos hermanos, fue dirigida esa revelación. Dice, ¿qué revelación era todo esto para el perseguidor de los creyentes? Saulo recibió una luz nítida y terrible, había irrumpido en su alma. Cristo se reveló ante Saulo como aquel que había venido a la tierra para cumplir su misión. Había sido rechazado. Jesucristo había sido maltratado. Jesucristo había sido condenado. Jesucristo había sido crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. Y habiendo resucitado de entre los muertos, había ascendido en los cielos. En ese preciso momento, mientras Jesús le estaba hablando a Saulo de todo lo que, cómo las profecías se manifestaban y se revelaban en Jesús mismo, dice que Saulo comenzó a recordarse de Esteban, el santo que había sido sacrificado con su consentimiento y que por su intermedio muchos santos meritorios habían encontrado la muerte y habían sido objeto de cruel persecución. Y ahora mientras Jesús le hablaba a Saulo, Saulo se daba cuenta de todo el error que había cometido y cómo había vivido una vida espiritual totalmente falsa. Ahora, cuando Saulo, el Señor le habló y se dio cuenta de todo el mal que había hecho, la Biblia y el espíritu de profecía dice que Saulo le hizo una pregunta a Jesús. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuál fue la pregunta que Saulo le hizo a Jesús? Una vez Jesús... Why are you persecuting me? Okay. Ese fue Jesús que le contó a Saulo. Pero después que Jesús le dijo todo eso, ¿cuál fue la pregunta que Saulo le hizo? Y estaba temblando mientras le hizo. Who are you, Lord? ¿Quién eres? Muy bien. Y después de que Jesús le dice quién eres, ¿qué le preguntó? What do you want me to do? Ahí está. What do you want me to do? Muy bien. ¿Qué quieres que yo haga? Interesante esa pregunta. Es sumamente, ustedes piensan que esa misma pregunta que le hizo Saulo a Jesús es una pregunta importante para nosotros hoy. ¿Debiéramos nosotros hacerle la misma pregunta a Jesús? Claro que sí. ¿Qué significa que nosotros le hagamos a esa pregunta a Jesús? Bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho, hermana Celeste. Hacerle nosotros esa pregunta al Señor es que queremos hacer la voluntad de Él, pero queremos conocer cuál es el propósito de que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque muchas veces nosotros trabajamos, hacemos obra misionera y muchas otras cosas más, pero tal vez hay otras cosas más importantes que Dios quiere que hagamos y debemos preguntarle para que Él nos ilumine cuál es su voluntad. Amén. ¿Alguien más tiene algo más que añadir en cuanto si es sumamente importante que le preguntemos al Señor qué quiere que yo haga? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiere decir esa pregunta? I'm thinking that being a Christian and reading the word of the Lord, we should know more or less what the Lord wants.
But if we ask him that question, Saul asked the question because he didn't know the Lord. He didn't know what he wanted to do because the only thing he knew was the law, but he didn't know the Lord intimately. He only knew theory. So when we know the Lord, we can ask, what else do you want us to do? But when you ask the Lord, what do you want me to do? It's because we don't know who he is. That is why Saul was asking him, what do you want me to do? Interesante ese punto, Sebi. Sebi dice que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros debiéramos saber qué Dios desea que nosotros hagamos. Pero el mero hecho de que Saulo le preguntara qué quiere que yo haga, es que en cierto modo se estaba dando cuenta de que no conocía a Jesús y mucho menos cuál era la voluntad de Jesús que Jesús tenía para él. Entonces, partiendo de ese punto de vista, que las dos han dado muy bueno, quiero preguntar, ¿se pudiera dar el caso que nosotros estando dentro de la iglesia, trabajando para el Señor, sirviendo para el Señor, al día de hoy no sepamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Se pudiera dar ese caso? Que nosotros sirviendo a Dios no sepamos cuál es su voluntad hacia nosotros. Yeah. You know, Edwin, I don't know if I'm saying the right thing or not, but sometimes even serving the Lord, we get lost into the world because we want to bring people in, but we don't do it the right way. We do it to attract their attention and just to bring people in. And in the meantime, we get lost ourselves because we want people to go into the church to know the Lord. But a lot of times we don't do it the right way. And since we don't do it the right way, even though we in the church, we definitely can get lost. Okay. Entonces, está trayendo otro punto bastante interesante y es de que muchas veces nosotros dentro de la iglesia, tratando de traer a las personas dentro de la iglesia, podríamos perdernos, estar perdidos dentro de la iglesia, porque solo nos enfocamos en tratar de llenar a la iglesia, pero no lo hacemos de la forma en la que Dios desea. Solo queremos tener un número que llenar, un blanco que llenar, pero no le damos seguimiento, en otras palabras, a esos hermanos. No los nutrimos para que ellos puedan tener una relación genuina con Dios. Ustedes van a ver muchas iglesias nosotros utilizamos este término de mega iglesia, donde tenemos iglesias grandes, donde están habiendo, ponle, muchos bautismos diariamente, pero ¿cuántas de esas personas son retenidas en la iglesia? Continúan asistiendo a la iglesia, continúan estudiando la palabra de Dios. No hay un seguimiento y prácticamente lo que estamos haciendo es solo cumpliendo el blanco de llenar, pero estamos siendo perdidos dentro de la iglesia porque a esos hermanos no se les enseñan a tener una relación con Jesús y no se les enseñan porque aún nosotros no estamos teniendo ¿qué cosa? Esa misma relación. Nosotros no sabemos y estamos delante de Jesús y hacemos la misma pregunta que hizo Saulo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo es posible que todos los años sirviendo Saulo en el pueblo de Dios no pueda tener respuesta a esa pregunta? Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma circunstancia, que nos encontramos delante de Dios y nos damos cuenta que todo el evangelio que hemos predicado, que todo lo que hemos hecho ha sido una apariencia o hemos estado en un error. Y delante de Dios, Dios nos muestra la verdad. Pero aquí está donde esta pregunta es sumamente importante para el cristiano de hoy, porque cuando estamos delante de Dios tenemos que reconocer que lo que importa es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y es sumamente importante que como cristianos nosotros supliquemos al Padre que nos revele qué Él desea que yo haga. Yo estoy en este mundo para servirte y le pregunto: Padre, ¿cómo tú quieres que yo utilice mis talentos para tu gloria y tu honra?
¿Cómo es que tú quieres que yo te adore? ¿Cómo es que tú quieres que yo te sirva? Y entender que todo lo que tú haces, tú quieres tener la aprobación del cielo. Es sumamente importante. Y ahora Saulo se da cuenta de que todo lo que ha hecho está mal, pero de la única manera que él puede arreglar esto es conociendo cuál es la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos, no podemos seguir viviendo el evangelio como lo estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo cuando la iglesia tiene que estar de rodillas suplicándole al Padre que revele cuál es su voluntad para nuestra iglesia. Que se pueda manifestar con poder con cada uno de nosotros, con nuestras familias. ¿Van entendiendo cómo va? Y dice aquí, y Saulo temblando y temeroso dijo, reconociendo delante de quién estaba, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y él te dirá lo que debes hacer. En la mente de Saulo no había ahora la menor duda de que quien le había hablado era el verdadero Jesús de Nazaret, y que ciertamente era el tan esperado Mesías, el Consolador, el Redentor de Israel. Ahora, una vez Saulo terminó de hablar con Jesús, ¿qué decidió hacer? Inmediatamente que tuvo ese encuentro con Jesús y dejó ya de conversar con Jesús, ¿cuál fue la decisión de Saulo? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Cuál fue la decisión? ¿Qué decidió hacer? ¿Hacia dónde fue? A donde Ananías, que le dijo, ve ¿cómo fue que le dijo? Que fuera a la ciudad y encontraría allí a un señor que le iba a dar todas las instrucciones. Ahora, pregunta que yo hago, pero una vez él dejó de hablar con Jesús, ¿qué le pasó a Saulo? He couldn't see. Quedó ciego. Yeah. So he had to go. Somebody had to bring him to Damascus. Muy bien. Ahora, muy bien. Están contestando muy bien. Saulo ahora tenía que tomar una decisión. Tuvo un encuentro con Jesús. Saulo pudo haber regresado de nuevamente al Senadril, a hablar con los líderes, a ver quién podía ayudarlo, ¿me entiende? Estoy ciego, a ver, hablar con mis líderes, o hacerle caso a Jesús y seguir de camino a Damasco. Vemos que Saulo, en su ceguera, con los guardias que tenía, unos guardias regresaron para darle el informe de lo que sucedió y otros guardias lo llevaron hacia Damasco. Ahora, Saulo tenía muchas preguntas porque no podía entender todo esto que le había pasado ahora. ¿Por qué? Y entonces, Saulo tenía que ir a cierto lugar para encontrar la respuesta a sus preguntas. Preguntas que ahora él tenía y con todo el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, no tenía respuesta. Y la pregunta es, ¿hacia dónde Saulo tenía que ir para encontrar la respuesta a sus preguntas? A ver, ¿a dónde Dios lo mandó? Para que le dieran respuesta a sus preguntas. Donde Ananías. Ananías. ¿Y quién era Ananías? Ananías era, ¿cómo se llama? No era profeta, no. Ay, no recuerdo. Que se me fue de la mano. Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda quién era Ananías? ¿Por qué Dios lo manda a ese siervo? Dime, Sebi. Wasn't he? He was another disciple, basically. He was an elder disciple, I think. ¿Okay? ¿Alguien más? Miren, interesante. Yo quiero que ustedes miren lo que está pasando aquí. De entre toda la vida de Saulo perseguía a los cristianos. Saulo ahora se encuentra con Jesús. Saulo mataba a los cristianos. Y de entre todos los sitios que Dios pudo mandar a Saulo, lo manda a las personas a las que él está persiguiendo, a los cristianos. Interesante todo esto.
lo manda a la iglesia de Dios, vamos a llamarlo al origen de sus iglesias, a sus seguidores, que se congregaban en las casas y todo esto. Y yo quiero que ustedes miren todo, cómo va todo esto. Voy a ir leyendo y voy desarrollando esto. Dice, la respuesta a la pregunta de Saulo fue, Dios le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. So, Dios le dijo, la primera instrucción es, tienes que ir allá a Damasco. Y allí vas a tener que esperar. Y cuando llegue allí se te va a dar instrucciones de lo que tiene que hacer. Jesús, a la misma vez que estaba hablando con Saulo, dice, se puso en contacto con su iglesia, al perplejo judío, para que recibiera información de su deber. So, Jesús, mientras estaba hablando con Saulo, a la misma vez estaba hablando ¿con quién? Con Ananías. Preparando ya a Ananías para el encuentro ¿con quién? Con Saulo. Dice, Cristo llevó a cabo la obra de la revelación y la convicción. Y ahora el penitente estaba en condiciones de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñaran su verdad. Y aquí ahora era donde Dios estaba contando con la iglesia para que la iglesia fuera el contacto para que Saulo pudiera ser convertido. Miren en esto. Y aquí la iglesia jugaba un papel sumamente importante. Escuchen esto. Dice, de este modo, Jesús sancionó la autoridad de la iglesia organizada y puso a Saulo en contacto con sus representantes en la tierra. La luz de la iluminación celestial privó de la vista a Saulo, pero Jesús, el gran sanador, no se la restauró inmediatamente. Todas las bendiciones proceden de Cristo, pero Él ha establecido ahora una iglesia que es su representante en la tierra. Y a ella, escuchen bien a esto, a la iglesia le corresponde la obra de conducir al pecador arrepentido por el camino de la vida. ¿A quién le corresponde este trabajo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, mis queridos hermanos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Conducir al pecador al arrepentimiento por el camino de la vida. Y no va a ser fácil, pero nosotros somos los que le enseñamos a ellos a cómo vivir en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos practicando cómo se va a vivir en el cielo. ¿En dónde? Aquí en la tierra, mi querido hermano. Mírate esto. Y dice, los mismos hombres a quienes Saulo había resuelto destruir iban a ser sus instructores en la religión que había despreciado y perseguido. Mira cómo Dios puso esto. A los que él perseguía, a los que él quería destruir, Dios quería contar con ellos para que ellos le enseñaran el evangelio. Dios quiere contar contigo, conmigo, mi querido hermano. Pregunta que yo les hago: ¿cuántos días la fe de Saulo fue probada? A ver, ¿cuántos días fue la fe de Saulo probada y cómo fue esa fe probada? A ver, ¿quién se recuerda? 3 days. 3 días. And how it was tested, his faith? Well, he fasted and prayed, and he was not sure. He knew that he had to talk to the Lord. He knew that, that he had something to do. The Lord had given him a ministry, but he didn't know if his sight would come back. Bien. So, Sebi dijo que su fe fue probada por 3 días, y es muy cierto. También Sebi mencionó que Saulo estuvo 3 días en ayuno y oración. Saulo sabía que Dios le había dado ahora un ministerio que hacer, pero estaba ciego, no sabía cómo iba a poderlo a llevar a cabo, cómo lo iba a hacer. Y muy bien, y así dice, la fe de Saulo fue tremendamente probada por 3 días de ayuno y oración que pasó en la casa de Judá en Damasco. Saulo estaba totalmente ciego y completamente a oscura en cuanto a lo que se esperaba eso. No estaba solo en ciego,
si no sabía tampoco qué se esperaba de que lo que él iba a hacer? Dice, se le había indicado que fuera a Damasco, donde se le diría lo que iba a hacer. ¿Qué terminó haciendo Saulo para poder entender y cambiar la situación en la que se encontraba? Dice la Biblia y el espíritu de profecía que Saulo, en incertidumbre, porque no sabía lo que iba a pasar, y en angustia, clamó fervientemente a Dios. ¿Piensas tú y yo que deberíamos hacer lo mismo cuando no sabemos qué Dios espera de nosotros? ¿O qué debiéramos hacer? ¿Que debiéramos fervientemente clamar a Dios? ¿Piensan que se debiera hacer eso? Claro que sí. Claro. Ahora, ¿a quién escogió Dios para que ayudara a Saulo? ¿Y qué instrucciones le dio el ángel? ¿A quién Dios escogió? A ver, ustedes lo dijeron ahorita. ¿A quién a Dios escogió para que ayudara a Saulo? Bueno, el primero fue Ananías. Ananías, ok. ¿Qué instrucciones le dio el ángel a Ananías que tenía que hacer? Le dijo, este hombre va a ser, ha sido escogido como para, ¿cómo es la palabra? La cosa que él le dijo, que lo llevara a la iglesia. Bien. So, mírense en esto, muy bien, Celeste. El ángel se le aparece en visión y le dice, he aquí, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casas de Judas a uno que se llama como Saulo de Tarso. Ahora, mírense en esto. Dice, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Interesante todo esto. Voy a hacer otra pregunta. ¿Sabe o no Dios por la situación en que nos encontramos? ¿Sabe o no Dios en la situación en la que nos encontramos? Sí. Ok. ¿Qué puntos clave en esta oración que yo mencioné del mensaje del ángel nos demuestra que Dios sabe todos los detalles de nuestra vida? En esta oración que yo acabo de leer, que le dio instrucciones a Ananías, ¿qué cosa demuestra ahí que Dios sabe lo que está pasando con nuestra vida? Because he's saying he's praying. He's been praying. So you go there and, put your hands on his eyes and he can see again. But he's telling him that he's praying. Nobody else knew. Ananias didn't know that he was praying. He didn't even know Saul. Muy buen punto. Sebi dice que una de las cosas que demuestra aquí que Dios sabe lo de nuestra vida es porque mencionó que Saulo se encontraba orando. Ni siquiera Ananías sabía que Saulo estaba ¿qué? Orando. Pero Dios sabía que en ese preciso momento estaba ¿qué? Orando. Es más, yo le voy a decir más. Dios no solo le dijo que Saulo estaba orando, sino que le dijo el punto exacto donde se encontraba quién, Saulo. Era como si Dios tuviera un GPS y le dice, vete a la calle a la derecha, a la casa del hermano Mateo, allí en el sofá se encuentra el hermano Luis. Así está. Y para cómo, mira, están allí cantando. Para que tú veas que Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos, dónde nos encontramos, qué estamos diciendo y qué estamos haciendo. ¿Qué está pasando? Dios está al tanto de todo lo nuestro. Ahora, ese era el Dios de antes. Pregunta que yo hago. ¿Puede hoy Dios también saber lo que está pasando con nuestra vida? Interesante este punto también que quiero señalar. Que el mismo ángel, mientras Saulo está orando, el ángel está revelando que alguien que se llama Ananías va a llegar allí y ¿qué va a hacer? ¿Qué le dice el ángel? He's gonna, say that again. Cuando el ángel le está dando la visión a Saulo,
le dice que va a aparecerse alguien a hacer qué cosa. ¿Qué le dice? Who is Ah. coming to help him? To heal him. ¿Ves? Ananias is coming. He's coming to, to first of all to heal you and to let you know what you have to do afterwards. So miren qué maravilloso es todo esto, mis queridos hermanos. Saulo está ciego. Mientras Saulo está orando, proclamando para que Dios le dé la vista y le muestre qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, Dios le demuestra que de entre todos los cristianos, quien se va a aparecer allí va a ser ¿quién? Ananías. Y que cuando Ananías llegue, va a poner sus manos sobre sus ojos, va a orar por él y su vista va a ser recobrada. A la misma vez que mientras Ananías está orando y está recibiendo toda esta visión, el ángel le está diciendo a Ananías, mira, allá está Saulo orando y tú tienes que ir porque en su visión se le ha revelado que tú vas a ir a qué, a poner tus manos a qué, a orar por él y él va a recobrar su vista. Oye, pero mírate esto, todo está sucediendo a la misma vez. Voy a hacer otra pregunta. ¿Conoce Dios quién puede ayudarnos? Edwin, have you had, I'm sure you have you prayed a prayer and you think that the Lord is not really answering, and then all of a sudden, things are happening one after the other, doors are opening, and you look at the apostle afterwards and you say, wow, not only knows what we need, he answers, but he takes care of things months before they have to happen. Alabado sea Dios. Dios toma el tiempo desde mucho antes para ayudarnos. Y es cierto. Mírense en esto. Ahora, ¿por qué piensas muchas veces que esa ayuda de parte de Dios tarda tanto tiempo en que pueda venir a socorrer? Tú estás pasando por tu aflicción, por tu prueba, está duro, tú estás en llanto, tú no puedes entender cómo tú eres fiel a Dios y te viene todo encima, todo se te está haciendo difícil. Y de momento, no sé si ustedes han preguntado por qué a veces la ayuda tarda en llegar. ¿Ustedes no se han preguntado eso? Hoy quiero contestarles a ustedes esa pregunta. Y voy a ser cauteloso con lo que voy a decir porque tal vez muchas personas no quiero que se lo vayan a tomar de mala manera o se vayan a ofender. Muchas veces Dios quiere contar contigo y conmigo para bendecir y rescatar a ese hermano. Escúchenme bien. Dios quiere contar con quién, contigo y conmigo. Pero hay un problema, que muchas veces Dios tiene que trabajar conmigo un poquito más porque yo no quiero ir a prestarle esa ayuda. ¿Están escuchando eso? La ayuda, voy a poner este ejemplo. El hermano Mateo necesita una ayuda. Y ya Dios sabe que esa ayuda que el hermano Mateo necesita va a ser provista por el hermano Edu. Y Dios me dice, vete y ayuda al hermano Mateo. Pero por cualquier sea el estigma que yo tengo hacia el hermano Mateo, ya yo estoy cuestionándole a Dios por qué yo tengo que hacerlo. Y en vez de yo ir a llevarle la ayuda al hermano Mateo, estoy regateando y negociando con Dios por qué no debo hacerlo. ¿Me van entendiendo? Y esa ayuda no está llegando porque el que tiene que darla todavía no quiere hacerlo. La ayuda va a llegar, pero tarda muchas veces porque con los que Dios cuenta para que la hagan, no están dispuestos a ¿qué? Hacerlo. Interesante ese punto. Deja mucho que decir de nosotros. Y quiero comprobarlo con la Biblia, este pensamiento que acabo de decir, porque muchos van a decir, Edwin, pero ¿cómo tú te atreves a decir semejante cosa? Claro que sí, hermanos. A Ananías se le pidió que fuera y sanara a quién? A Saulo. Pregunta que yo le hago. ¿Hizo fiesta Ananías porque fue él el escogido para ir a darle vista a Saulo? ¿Sí o no? Dijo, alabado sea Dios. De entre todos fui yo el discípulo escogido. ¿Esa fue la reacción de él? Well, because he questions. He questioned God. Cuestionó a Dios. Interesante. Mírense en eso. Y muchas veces,
Cuando Dios dice, hermano Edwin, tienes que ayudar a Mateo, y mientras yo estoy cuestionando, la ayuda de Mateo es tarde en llegar, porque yo todavía estoy cuestionando a Dios de por qué no debo hacerlo. Interesante ese punto. Y deja mucho que decir de nosotros, a quienes Dios ha llamado para bendecir y rescatar y restaurar a aquellos que están en necesidad de encontrarse con Jesús. Wow. Think on that. Denle pensamiento a eso. Dicen esto. Dice, cuando Ananías cuestionó al ángel, ¿piensas que era una razón válida que Ananías estaba dando para no hacerlo? ¿Era era una razón válida lo que él estaba diciendo? ¿Por qué no podía hacerlo? Sí, sí, porque él estaba de eso, el viejo Saulo, pero ahora cuando Cristo habló con él es un nuevo Saulo, pero él no lo sabía. Interesante, muy bien. Gracias, Emma, gracias porque dijiste eso. La razón muchas veces número uno por las cuales nosotros los cristianos no queremos prestar cierto tipo de ayuda es por lo que hemos escuchado que es esa persona o lo que era esa persona. Interesante ese punto. Es una razón que es sumamente válida, que lo que hemos escuchado y pensamos que no se lo merece. Mira, Ananías fue claro, se lo dijo al ángel porque Ananías quería ser sincero con Dios. Ananías le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad. Escuché que tiene carta para darnos muerte a quienes, a todos. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para prendernos a todos los que invocamos tu nombre. Y entonces aquí está Ananías diciendo, oye, pero es que yo lo escuché, tú no has escuchado de eso allá en el cielo. Porque yo estoy al día, yo conozco la maldad de este hombre. Interesante ese punto, que muchas veces nosotros pensamos que conocemos a las personas más de lo que la conoce Dios. ¿Escucharon eso? Muchas veces nosotros pensamos conocer a las personas más de lo que la conoce Dios mismo. Y le cuestionamos a Dios, porque estamos hablando que Ananías era un siervo de Dios, amaba a Dios, trabajaba para Dios. Es tanto así que Dios quería contar con quién, con Ananías, para que la bendición de Saulo llegara. Pero en el momento indicado que Dios llama a Ananías para llevarle la bendición a Saulo, en ese preciso momento Ananías decide ponerse a cuestionar el mandato de Dios. Interesante eso. Porque muchos de nosotros, y déjenme decirle, Ananías sí estaba convertido. Vuelvo y repito, Saulo no estaba convertido. Ananías estaba convertido. Pero en el momento que Dios lo llamó para ser el instrumento para alcanzar el corazón de Saulo, Ananías estaba cuestionando la autoridad de Dios, el conocimiento de Dios. Interesante ese punto, pregunta que yo hago. ¿Podría ser esa nuestra situación hoy en día? Cuando Dios nos llama a prestar algún servicio. Muchas veces es mejor decir como ese refrán, hacerle el bien y no mirar a quién, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacerle el bien sin mirar a quién le proveemos el servicio. Tenemos que proveérselos a todos de la misma manera. Ahora, ¿piensas que lo que piensan la gente de ti o lo que dicen otros sobre ti es el mismo concepto que Dios tiene de ti? ¿Piensas tú que lo que la gente piensa de usted, lo que la gente anda diciendo de ti, es el mismo concepto que Dios tiene sobre ti? ¿Qué ustedes piensan? No, porque podemos ver cuando fueron a ungir a David, Dios le dice, no, tú mira lo que está frente de ti, mas Dios mira, ¿qué? El corazón. Amén. Alabado sea Dios. Interesante eso. Debbie, you have a comment? Yes.
Saul was a murderer. He was a persecutor. And that's how people saw him. But heart knew his heart even before he changed, even before he accepted the Lord. So he called them and praised the Lord that he knows he reads our hearts. And it doesn't look at us just from the outside like we look at people from the outside. He already knew from the beginning what was going to happen. He was a chosen one. He knew he would get converted. He knew that he was going to serve him 100%. And we see somebody sometimes that doesn't do what we want. And we said, oh, they're never going to change. They're lost. Qué triste que muchas veces nosotros pensamos así. No, él se va a perder, él no va a cambiar, él es un perverso, él es un tirano. Y no tenemos el ojo del cielo. Nosotros debiéramos pedirle a Dios que nos dé la vista del cielo. De que no miremos lo que la persona es hoy, sino que podamos mirar lo que esa persona puede llegar a hacer en las manos de Dios. Interesante ese punto. Si pudiéramos mirar en los ojos de cada persona lo que ellos pueden llegar a hacer en las manos de Dios, trataríamos al mundo entero de una forma diferente. Mírense en esto. ¿Cuál era el punto de vista que tenía Dios hacia Saulo? Ya sabemos que lo que la gente pensaba de Saulo. ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en Saulo? Que Ananías, aún el siervo de Dios, no podía ver. ¿Qué era lo que veía Dios en Saulo? Porque la Biblia dice lo que pensaba Dios de Saulo. ¿Algunos de ustedes vieron esa parte? Le dice, pero la orden que le dio Dios a Ananías era imperativa. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Escúchate, todavía Saulo no había sido convertido, todavía, eso no es. Todavía Saulo no había sido bautizado nuevamente. Todavía Saulo estaba en eso. Y mientras Dios le está hablando a su siervo Ananías, le dice, ve, ya no vamos a cuestionar si es lo que es él o no. Yo te voy a decir lo que yo veo en este hombre. Este hombre es instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Alabado sea Dios. Mira, el propósito santo que Dios tenía en Saulo era mucho mayor que el de la iglesia que tenía Ananías. Y Dios le está diciendo, déjate de estar mirando el pasado, porque yo estoy mirando el futuro de lo que este hombre va a llegar a ser cuando este hombre me acepte por instrumento de las manos tuyas que estoy pidiendo que vayas y haga ese milagro. Cuando tú hagas esto, este hombre va a llegar a ser un gran misionero. Va a alcanzar a aquellas personas que los judíos quisieron hacer el mensaje solo para ellos. Pablo va a ir a los gentiles, va a romper la barrera del evangelio y va a alcanzar a los muchos, mis queridos hermanos. A los que el mundo ha rechazado, este hombre va a alcanzar. Interesante ese punto. Ahora, ¿piensas tú que debemos continuar mirando lo que somos ahora o lo que podemos llegar a hacer en las manos de Dios? ¿Verdad? Lo que podemos hacer en las manos de Dios. Es tiempo ya, mis queridos hermanos, que miremos a las personas el potencial que pueden ser si aceptan a Jesucristo. Ahora, ¿qué terminó haciendo Ananías? Fue y hizo lo que Dios le dijo. Ahora voy a hacer otra pregunta y quiero que aquí piensen en esta respuesta y me contesten. Porque nosotros sabemos que Ananías no estaba de acuerdo. Ananías no quería hacerlo, pero terminó haciéndolo, ¿verdad? Piensa que eso de no estar de acuerdo, pero aún así hacerlo, lo hace a uno ser un mal discípulo. Vuelvo a hacer la pregunta.
A Ananías Dios le dijo que fuera y orara, le restableciera la vista. Dios le dice el propósito. Ananías no estaba de acuerdo, pero aún así fue y lo hizo, obedeció. ¿Piensas tú que cuando Dios nos pide hacer ciertas cosas y al principio no estamos de acuerdo, pero aún así lo hacemos, eso nos hace a nosotros ser un mal discípulo? ¿Sí o no? Y explique su respuesta. A ver, No. ¿qué te... No, it doesn't. Okay, se Because Ananias was scared. Even though he shouldn't be scared, he was scared of what Saul could have done. And in the same way, he trusted the Lord and he went and did it. It's like, in the Bible, when it says that there was two sons. One says that he was going and did what the father was asking him, but he never did. And the other one said he was not going to do it, but he went and did it. Ananias, even though he was scared, he honored God's will. Okay. And he did it, he did it because he knew that no matter what happened, the Lord was with him. He argued with the Lord, which I guess we still can argue with the Lord, and the Lord still forgives us. Jonah did the same thing. Jonah says, I'm not going. He was not a bad disciple. He was not a bad guy. He was scared. He was upset, but then he rectified and honored God. Entonces dice que han habido muchos personajes en la Biblia que han rehusado, han cuestionado, pero han terminado haciendo, y en ese aspecto todavía aún así no los hace a ellos ser un mal discípulo. ¿Alguien más tiene un comentario? Creo que había alguien. Hermano Mateo. Let's put it in perspective. My wife, I can disagree with my wife, but I still love her, and I still will do whatever I have to do to keep my marriage together. The same thing happened there. No, he knew that, but he disagreed, but the Holy Spirit sent him. He said, no, you got to go because this man is being chosen by me to bring the gospel to the Gentiles. So Ananias knew there was a message straight from God that he must obey so Paul will become the disciple of the Gentiles. Bien. Hermano Mateo, tremendo punto también que trae, y es que muchas veces él está casado con su esposa, él no está de acuerdo tal vez con ciertas cosas de su esposa, pero aún así lo hace, y eso no lo hace un mal esposo. El Espíritu Santo llamó a Ananías para que hablara y sanara a Saulo, y muchas veces porque Dios tenía un propósito con Saulo. Y yo quería hacer esta pregunta y la hice, porque muchas veces en ciertos puntos dados de nuestras vidas nos vamos a dar cuenta de que Dios nos pide hacer cosas y nosotros hemos cuestionado para hacerlas. We have second thought, hemos tenido doble pensamiento, hemos tratado de buscar excusa para no hacerlo, pero entendemos que es siempre menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y terminamos haciendo la voluntad de Dios, aunque al principio no la quisiéramos. Y como dijeron los hermanos, yo quiero decir lo mismo, esto no nos hace a nosotros unos malos discípulos. El problema que tenemos nosotros como los discípulos es que estamos tanto tiempo contemplando el mundo que a veces actuamos como actuaría el mundo. Y Dios, ¿qué hace? En su infinito amor vuelve y nos trae y nos enseña what is the right path, nos enseña el camino correcto, donde tenemos que tener nuestras mentes fijas. Y este otro punto quería también dejarles saber que muchas veces Dios quiere contar contigo para la bendición de ese hermano o esa hermana. Y mientras nosotros sigamos cuestionando a Dios, ese hermano sigue sufriendo, o esa hermana, porque Dios quiere que la bendición llegue por ti. Ahora, partiendo de ese punto, quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué Dios decidió actuar de esa manera y no hacerlo directamente con Saulo? ¿Por qué Dios decidió escoger a Ananías
para que le devolviera la vista y no Dios mismo le devolvió la vista y le mostró lo que tenía que hacer? ¿Por qué Dios tuvo que escoger ese método de utilizar a un Ananías, sabiendo que Ananías al principio iba a cuestionarlo, sabiendo que Ananías al principio no iba ni querer hacerlo? ¿Por qué Dios aún así decidió tomar esa ruta? ¿Qué ustedes piensan? Hermano Mateo, y después Sebi. Es the purpose, es el propósito de Dios, de que Dios pueda hacer grandes cosas, pero nosotros somos sus discípulos y nosotros somos llamados a darle el mensaje a nuestra gente, a los seres humanos. Dios podía mandar los ángeles, Dios podía mandar de eso, pero es nuestro trabajo. That's our job as human, to preach the gospel to those who do not know Jesus. Hermana Sebi. Can you imagine Saul going in a reunion of Christians? It would be a mad, crazy, let's run from the next exit. So the Lord always knows what's best. So Saul had to be introduced to the Christians, and he used somebody that was reliable. He used somebody that could convince the Christians to say, Saul has changed. He is okay. He's converted. He has seen the Lord. We can work with him. Otherwise, nobody would go near him. Antes de ese punto, Sebi dice, si se imaginan que Saulo hubiese ido a una reunión donde estaban todos los cristianos y ahora se aparece este hombre que lo único que se dedicaba era a perseguirlo, hubiesen estado todo el mundo huyendo, patita, ¿para qué la quiero, verdad? Pero lo interesante de todo esto es que Dios escogió a Ananías, que era una persona que todo el mundo confiaba, que miraban como un líder, alguien a quien seguir, en el cual podía ser la base para introducirlo, para que entonces el mensaje de Saulo pudiera ser aceptado en la comunidad cristiana. Y eso es un punto sumamente importante, porque yo quisiera saber si nosotros somos los Ananías con los que Dios cuenta, para que podamos hacer esos facilitadores que ayudemos a otros a entrar de un mundo que ellos tenían una vida miserable, triste, perdidos. Y ahora cuando van a entrar a la iglesia, a los ojos de los hermanos de la iglesia, lo único que ven es el mismo pecador, el mismo charlatán, el mismo sinvergüenza, pero que nosotros, Dios quiere que nosotros seamos los Ananías, que le podamos decir a los hermanos de la iglesia, este ha sido que tocado por Dios para ser instrumento para edificar a esta nuestra iglesia. La pregunta es, ¿Dios puede contar contigo, conmigo, para hacer ese Ananías? Para hacer ese intermediario y facilitar la entrada a ese hermano a nuestro grupo que adora en espíritu y verdad a Dios. ¿O vamos a ser de aquellos que también somos la muralla que impiden que esa persona acepte y se acerque a Cristo? Interesante esos puntos. Dice aquí que Cristo nos da aquí un ejemplo de cómo obra para la salvación de los hombres. Cristo, como dijo el hermano Mateo, pudo haber hecho todo esto directamente en favor de Saulo, pero eso no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Sus bendiciones debían impartirse por medio de los instrumentos que Dios escogió. Y si Dios te escogió a ti para que tú seas el canal de bendición por allí, Dios va a trabajar para ti, para que esa ayuda que tú puedes darle a ese hermano llegue, mi querido hermano. Porque Dios te ha escogido a ti. ¿Están entendiendo? O Dios me ha escogido a mí. Dice, Saulo tenía algo que hacer con respecto a la confesión que debía presentar a aquellos cuya destrucción había planeado. Y Dios quería que los hombres a quienes había autorizado para cobraran en su lugar, llevaran a cabo esa obra con responsabilidad. ¿En qué se convirtió Saulo según el libro Historia de la Redención? Dice que Saulo se convirtió en un alumno de los discípulos. ¿Qué aprendió y qué deberíamos nosotros
saber y recordar de lo que aprendió Saulo. Dice, a la luz de la ley, de la palabra de Dios, comprendió que él era un pecador. Y esa es la primera lección más grande que tú y yo tenemos que aprender. Que nosotros somos ¿qué? Pecadores. Que necesitamos a un Salvador. Y dice que él aprendió que él era un pecador y vio que Jesús, a quien en su propia ignorancia había considerado un impostor, era el autor y el fundamento de la religión del pueblo de Dios desde los días de Adán y el consumador de la fe que ahora iluminaba su visión con tanta claridad. Vio además que era el vindicador de la verdad y el cumplimiento de todas las profecías. Todo eso vio en Jesús. Y había creído que Jesús anulaba la ley de Dios, pero cuando el dedo del Altísimo tocó su visión espiritual, se dio cuenta de que era el originador de todo el sistema de sacrificio de los judíos, que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Y que con su muerte los símbolos de la ley se habían encontrado con la realidad. A la luz de la ley moral que él creía guardar celosamente, Saulo se vio como el pecador de los pecadores. Hermano Mateo, el micrófono está apagado. Dale clic al micrófono. Ahí. No, vuelve otra vez. Dale clic al micrófono. Ahí. Por eso el que dice, mismo Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Mas Cristo Jesús es el poder. En Cristo hay la liberación. Él reconoció y aún lo que me encanta del mensaje del apóstol Pablo y las epístolas es que no se consideraba un santo, si él decía que yo soy el peor pecador de todos, pero gracias a Dios que Dios me transformó y me ayudó a cambiar. Saulo, como dije, delante de todo la enseñanza de los discípulos se dio cuenta que él era el pecador de los pecadores, se sintió el peor de todos. Pero una vez Saulo se arrepintió por lo hecho, decidió tomar un paso, que es sumamente importante para todo aquel que se arrepiente. ¿Cuál fue el paso que decidió tomar Saulo? ¿Qué decidió hacer? Pablo decidió ir al desierto por 3 años, como hizo Moisés, a olvidar todo aquello que había aprendido y aprender el mensaje, el evangelio verdadero que Cristo quería que él enseñara a su gente. Amén. Ahora, antes de darle ese paso, que está muy bien, dice que Pablo fue bautizado por Ananías en el río que pasa cerca de Damasco. Pablo se unió a la iglesia que tanto perseguía. Y hay muchos, mis queridos hermanos, que no quieren saber de la iglesia adventista. Pero el Señor, a la luz de la palabra, quiere decirte que esta es la iglesia a la que te tienes que unir. En esta es la iglesia a la que Dios ha escogido para traer un mensaje de esperanza a tu vida. Ya no es el tiempo en el que estés persiguiendo, sino que Dios te ha llamado para unirte a las filas para el rescate de otros. Pablo una vez se unió a la iglesia, quiso tener una experiencia genuina con Dios. Y ahí está el paso que estaba hablando el hermano Mateo. Y en ese paso, después del bautismo, que él dio estos pasos, fue donde Pablo pasó por el proceso de la conversión. Interesante este punto, que voy a entrar ahora, que es sumamente importante en los minutos que me quedan. Quiero que lo analicemos. Dice que Pablo se fortaleció mediante el alimento y inmediatamente comenzó a predicar a Jesús a los creyentes de la ciudad, a los mismos para cuya destrucción había salido de Jerusalén. También Saulo enseñó en las sinagogas que Jesús había sido enviado de la muerte y era ciertamente el Hijo de Dios. Ahora,
¿Piensas tú que aún estando en la iglesia, diezmando y siendo líder, ya no debemos hacer esto que hizo Pablo? Porque Pablo ya era del pueblo escogido. ¿Ustedes piensan que eso de que él se tuvo que rebautizar, eso es algo que los líderes no tienen que hacer? Aquellos que ya estamos en la iglesia haciendo tantas cosas, ¿qué ustedes piensan? Porque dice que Pablo volvió y se bautizó, pero ahora en la fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes piensan que eso es algo que ahora nosotros no debiéramos hacer si nunca hemos sido convertidos por Dios? ¿Qué ustedes piensan? Si usted reconoce que ha faltado y que no ha caminado por el camino correcto, debe hacerlo. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Ustedes piensan? Debo hacer esta pregunta. Imagínense que ustedes fueron bautizados desde bebé y ustedes viven una vida como la estaba viviendo Saulo. En la iglesia, trabajaba, sabía la ley, sabía la Biblia, daba sus ofrendas. No se habla de que en los estatutos que creía Saulo no se dice que le estaba fallando en nada de eso, sino que los estatutos que creían eran de una manera equivocada, no al margen de la palabra de Dios como Dios la expresaba. Saulo, al darse cuenta que aunque vivía en la iglesia, diezmaba, era un líder, parte del Senadrín, se dio de cuenta que nunca había sido tocado por el poder de Dios. Nunca había sido ¿qué? Convertido. Edwin, Dime, hermana Sebi. Tell me, Sebi. also said that Saul, when he was with the apostles, the first thing that he recognized, it was that he was a sinner. That means he never thought that he was a sinner. So when we get baptized, in the Bible says, Peter said to the after Pentecost, repent and be baptized. So when we get baptized, rebaptized, it's because we have to realize that we are sinners, and then we need to die and rebirth. Amen. Tenemos que morir al yo y nacer en Cristo Jesús. Es sumamente importante pasar por el bautismo genuino, el bautismo del Espíritu Santo, mi querido hermano. Hay muchos hermanos, escúchenme bien, y ojalá que esto pueda ser compartido con muchos, porque si hay algunos que tienen muchas preguntas, yo estoy gustoso de explicar y ir en detalle. Pero vemos muchos hermanos, muchas iglesias solo bautizando por agua, mis queridos hermanos. El agua es un requisito, pero el requisito mayor es que seamos también bautizados por agua y por el Espíritu Santo, mi querido hermano. Hermano Mateo. Mira, ahora que tú dices, me da ganas de reír porque una hermana esta semana me dijo, esa gente lo que están metiéndolos en el agua con vinagre. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que los que son bautizados por agua bajan y suben como entraron. Sus vidas siguen siendo lo mismo, siguen con sus mismas actividades, con sus mismos placeres, no tienen ningún compromiso o sentido de compromiso con la iglesia o con Dios. Y esos son los que son bautizados por el agua. Pero aunque lleves muchos años en la iglesia y fuiste bautizado y no hubo una conversión, mis queridos hermanos, cuando nos topamos con Cristo Jesús, reconocemos y necesitamos ser bautizados por el Espíritu. Amén. Y cuando nosotros ahí viene Saulo, se da cuenta y dice, no, yo tengo que volver a esas aguas. Yo tengo que ahora aceptar a Jesucristo como mi Salvador y ahora es bautizado por agua, por inmersión. Y a la misma vez siendo bautizado por el Espíritu de Dios, pasó por el proceso de la conversión. ¿Y cómo tú puedes saber que alguien ha sido convertido por Dios? Porque muere el viejo hombre. Amén. Todas esas tendencias que tenían antes las dejan en el pasado, mis queridos hermanos, y ahora quieren vivir una vida que agrade y complazca a Jehová.
ahora son personas que dan testimonio del poder que Dios ha hecho en su vida y cómo ese poder de Dios que ha cambiado y transformado la vida de ellos puede transformar la vida de otros. Son personas que comparten el evangelio, que están activos, que están comprometidos con Jesucristo, mis queridos hermanos. Personas que han sido convertidos no se quedan en la iglesia calentando bancas. Son personas activas porque entendemos que tenemos una misión, un mensaje que compartir al mundo entero. Y dice que cuando Saulo fue bautizado, inmediatamente comenzó a predicar, a dar su testimonio a toda la gente, a confesar el error que había cometido y cómo él alcanzó el perdón de Jesucristo y cómo ellos también, si se arrepienten, pueden alcanzar el perdón de Jesucristo. Saulo convertido, mis queridos hermanos, fue un Saulo ahora que trabajaba y lo daba todo para la gloria y la honra de Dios. Se convirtió en un instrumento poderoso. Pregunta que hago: si has sido convertido, ¿en qué Dios te tiene ocupado? Pues, hermano Mateo. Mira, Pablo, porque él mismo Pablo dice, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él podía decir eso porque él pasó por ese privilegio de ser transformado. Y nos dice a nosotros que nosotros, si estamos con Cristo, tenemos que ser diferentes. Bien. Ahora, dice aquí que cuando Saulo comenzó a predicar, que la gente lo pegaron a ver, que estaba predicando, ¿cuál fue la reacción de las personas? Cuando lo vieron que estaba predicando ahora, que se había convertido. No le creyeron, porque como él a principio lo que hacía era que perseguía a los cristianos, ellos tuvieron miedo hasta que se dieron cuenta que verdaderamente había tenido una transformación, que ya no era el Pablo de antes, sino era un siervo de Dios. Dice, los judíos quedaron totalmente sorprendidos. Dice que estaban confundidos ante la conversión de Pablo. Estaban perfectamente al tanto del puesto que ocupaba él en Jerusalén y sabía cuál era el principal motivo de su viaje a Damasco y que había sido comisionado por el sumo sacerdote que lo había autorizado para aprender a los creyentes. Pero ahora lo habían visto convertido. Sí. Ahora, dice aquí, yo quiero que ustedes piensen, ¿nuestra reacción hubiese sido la misma si Saulo hubiese comenzado a asistir a nuestra iglesia? Para muchos sí. ¿Qué enseñanza debiéramos aprender de esta historia? ¿Cómo nosotros debemos reaccionar ante las personas que llegan a nuestra iglesia? ¿Debiéramos darle otra oportunidad? Claro, sí. We shouldn't read the book by the cover. Exacto, no podemos juzgar el libro por su portada. Ahora dice, ¿qué les tuvo que mostrar Pablo a todos? Dice, Pablo demostró a todos los que lo escuchaban que su cambio de fe no era el fruto del impulso de un fanatismo, sino que se basaba de las evidencias incontestables. Ahora, piensa que nuestra manera de vivir, una vez convertido, debiera demostrar lo mismo. Nosotros debiéramos, una vez bautizados, convertidos, nuestras acciones debieran ser testimonios para otros de nuestra conversión ha sido algo genuino, o Sí. debiéramos seguir viviendo como vivíamos antes. No, dice que nuestra forma de vivir debe ser diferente. Debe cambiar. Ahora, dice aquí, ¿qué les tuvo que mostrar Pablo qué fue lo que Pablo hacía que fortaleció su fe y su celo para sostener que Jesús era el Hijo de Dios? Dice, mientras trabajaba en la sinagoga, la fe de Pablo fue fortaleciéndose.
Su celo en sostener que Jesús era el Hijo de Dios aumentó frente a la fiera oposición de todos los judíos. No podía permanecer por más tiempo en Damasco, porque después de esto se recuperaron de la sorpresa que les produjeron su maravillosa conversión y sus labores subsiguientes. Se apartaron resueltamente de las aplastantes evidencias que les presentaba en favor de la doctrina de Cristo. Pregunta que yo hago, esta conversión, ¿qué causó a los líderes de la iglesia? La conversión de Saulo, ¿qué causó en los líderes de la iglesia, en el pueblo de Dios? ¿Se sintieron contentos? ¿Se regocijaron? ¿Qué ustedes piensan? Estaban inseguros. Dice, no, estaba hablando de los que lo mandaron, del Senadrín. ¿Cuál fue la reacción de los líderes del Senadrín? No, they got mad, they got furious. Se pusieron enojados y dijeron que querían darle muerte como se la dieron a quién? A Jesús. A Esteban. Y a Esteban. Interesante. La sangre de estos líderes seguían la sangre de los siervos de Dios. Ahora querían añadir la sangre de otro más. Dice, pregunta que yo hago, entonces la vida de Pablo corría peligro, ¿sí o no? Sí. All the time. ¿Piensan ustedes que eso podría pasarnos a nosotros? Yes. Sí. ¿Sabía Pablo del peligro que iba a correr, sí o no? Yes, indeed. ¿Y qué preparativos hizo Pablo para estar preparado para ese evento? ¿Cuáles fueron los preparativos que él hizo? He surrendered himself to the Lord. Se rindió ante el Señor. ¿Qué más? ¿Qué más preparativo hizo? He was preaching, and telling people about the Lord. He didn't worry about his life. Sigue predicando, muy bien. Ahora, ¿piensas tú que tu vida correrá peligro por serle fiel a Dios? Yes, indeed. Ahora, yo te voy a leer esto. Ya se me está acabando el tiempo, pero quiero leer esto. Dice, la vida de Pablo estaba en peligro y recibió una comunicación en el sentido de salir de Damasco por un tiempo. Cuando su vida estaba corriendo en peligro, dice que en ese momento fue que él se fue para Arabia. Y allí, en medio de una relativa soledad, él decidió quedarse solo. Tuvo una amplia oportunidad de ponerse en comunión con Dios. Era lo que estaba diciendo el hermano Mateo. Y de dedicarse a la contemplación, igualito que Moisés allá en el desierto. Se quedó a solas, él buscando de Dios, contemplando a Dios. Quería estar solo con el Señor con el propósito de escudriñar su propio corazón. Yo no voy a juzgar a otro, dijo, yo quiero saber mi condición espiritual, mi corazón, escudriñándose sus intenciones, profundizar en su arrepentimiento y prepararse mediante la oración y el estudio de la palabra para dedicarse a esa tarea que le parecía demasiado grande y demasiado importante para que él la llevara a cabo. Entonces se estaba preparando espiritualmente para el ministerio al cual Dios lo estaba llamando. Yes, Era un indeed. apóstol no elegido por los hombres, sino por Dios mismo. Amén. Y su obra claramente fue establecida y consistía en trabajar en favor de los gentiles, mis queridos hermanos. La misión de Pablo era algo grande y él entendía que él no estaba listo. Todos los años que creció en la iglesia no estaba listo y fue allá en el desierto a prepararse por el Espíritu de Dios para estar lleno del poder, para poder ejercer la misión a la cual Dios lo ha llamado. Pregunta que les hago, ustedes dijeron que nuestra vida correrá peligro por serle fiel a Dios, porque tenemos un mensaje que predicar. Tenemos que decirle al mundo, aún a nuestra iglesia, que Dios existe, que Dios es un Dios verdadero, que Dios quiere orden aún en su casa. Y sabemos que vamos a correr peligros por decir la verdad en este tiempo. Pero la pregunta que yo le hago, si el apóstol Pablo tuvo que sacarle un tiempo para prepararse para ese evento, ¿tenemos que nosotros sacarle ese tiempo para prepararnos para este evento que viene? Yes, indeed. Every morning, every day. La pregunta es, ¿cuándo estaremos dispuestos a comenzar?
¿Le gustaría hacerlo lo antes posible? ¿Le Sí, gustaría comenzar a prepararse para los eventos que están por suceder y pedirle al Señor que te ayude a estar listo para lo que está por suceder? Es más, voy a hacer algo. Voy a hacer una propuesta aquí y esto va a estar para las personas porque quiero darle tiempo a que la gente lo vea en la semana. ¿Qué tal si hacemos el domingo que viene, la próxima semana? Hoy estamos a 16. El domingo que viene sería el 24 de octubre. Hacemos un despertar con Cristo. Como lo hicimos el domingo aquel que le hicimos, para que le pidamos al Señor que nos prepare para lo que va a hacer. Vamos a estar como hizo el apóstol Pablo, orando, arrepintiendo, escudriñando nuestros corazones en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, porque Dios nos ha llamado a ti y a mí para hacer algo grande. Pero el problema es que no estamos listos, mi querido hermano. Pero el Señor nos quiere preparar a ti y a mí para ese evento. Y quiero que pongamos nuestro corazón abierto a Dios para que el próximo domingo 24 de octubre podamos despertarnos a eso de las 5:30. Lo vamos a discutir la semana que viene. Y podamos comenzar a hacer un encuentro genuino con Dios para que el Espíritu de Dios nos convierta y nos prepare para lo que va a acontecer. Amén. Vamos a Amén. ser perseguidos, pero no vamos a temer porque Jehová estará en nuestra parte. Amén. Es el tiempo ya de comenzar a preparar nuestro espíritu para lo que está por suceder, mis queridos hermanos. Amén. Acuérdense que Saulo fue elegido no por los hombres, sino por Dios. Y en esta tarde yo te quiero recordar que tú has sido escogido por Dios. Dios te está llamando. Dios te quiere preparar y Dios quiere hacer grandes cosas con tu familia. Mientras estuvo en Arabia, dice, no se puso en comunicación con los apóstoles. Saulo únicamente buscó a Dios, fervorosamente de todo corazón. Decidido a no descansar hasta no tener la certidumbre, la certeza de que su arrepentimiento había sido aceptado por Dios y que había sido perdonado por ese enorme pecado que él había cometido de perseguir a los cristianos. Y dice la sierva de Dios que él no iba a abandonar el conflicto hasta tener la seguridad de que Jesús estaría con él en ese futuro ministerio. Y ese va a ser el propósito de estas reuniones que quiero que hagamos, de que busquemos la certeza de que Dios nos va a preparar para este ministerio futuro, estos acontecimientos que van a venir para que tú y yo estemos listos a ser utilizados por el Dios mismo. Siempre había de llevar en su cuerpo las señales de la gloria de Cristo, en sus ojos que fueron enceguecidos por la luz celestial, y deseaba llevar con él constantemente la seguridad de la gracia sostenedora del Señor. Pablo se puso en íntima relación con el cielo. Y en esta tarde quiero decirte que yo quiero ayudarte para que nosotros podamos tener una íntima relación con el cielo. Y con Jesús comulgó con él, lo afirmó en la fe y le concedió su sabiduría y su gracia. Y nosotros vamos a pedirle a Dios que nos afirme nuestra fe, que nos conceda su sabiduría y su gracia. Dios va a hacer muchas cosas con nosotros. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? Ojalá que la respuesta de todo pueda ser, he aquí, envíame a mí. Amén. Querido hermano, con esto quiero culminar el tema. Pido disculpas por haberme extendido unos minutitos. Si hay algún comentario, alguna pregunta, les quiero ceder este espacio para contestar alguna pregunta o algún comentario que quiera. Y si no, la semana que viene vamos a estar estudiando el capítulo 38, los comienzos del ministerio de Pablo. Un Pablo convertido, lleno del poder del Espíritu Santo. Va a ser un tema sumamente interesante. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo quedó muy claro y
Yo quiero tener esa preparación. Yo me uno a ese grupo a tener esos estudios, porque en verdad yo quiero ser escogida por Jehová. Alabado sea Dios. Y hagan exhortación para que puedan ver otros hermanos que también quieran tener un encuentro genuino con Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Vamos entonces a culminar este programa. Les quiero agradecer a todos por haberse dado cita. Hermana Sevi. You're going to send something in the middle of the week for Sunday? Correcto. Yo voy a hacerle una invitación para que sepamos, porque como hoy habíamos menos y si lo hago para este domingo, como las personas estaban hoy ocupados, no les da tiempo de saber. Por eso quise empezarlo mejor entonces el próximo domingo a la mañana. Así podemos nosotros avisarle a los hermanos que no tuvieron y así me da tiempo a hacerle una invitación para que podamos ver los que quieran, ¿me entiendes? Quieran unirse en esa mañana para que el Señor pueda ayudarnos. Pienso que estas lecciones nos está enseñando y pienso, cuando estuve leyendo este capítulo, ya tengo el tema que quiero presentarle. Les voy a dejar ya saber cuál va a ser ese primer domingo. Se titula Fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Porque estamos pasando por pruebas difíciles, cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero Dios lo único que pide de ti es que te mantengas fiel y Él te dará la salvación. Él te dará la respuesta y suplirá tus necesidades. Dios requiere fidelidad y ese va a ser el primer tema que quiero indagarle esa primera mañana a aquellos que quieran. Fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Es un tema bastante maravilloso y quiero que el Señor nos utilice. Quiero que oren mucho por mí. El enemigo siempre va a querer desistir que uno haga estas cosas, pero yo quiero que Dios sepa que yo quiero que Él me utilice. Yo quiero ser el instrumento de Dios para alcanzar a otros con el único objetivo de decirle a otros: Jesucristo murió también por mí como murió por ti. Y hay esperanza para todos. Va a ser bueno. Yo quiero que sigamos orando para que se pueda dar esta dinámica y hasta donde Dios nos diga, que el Señor nos prepare, mis queridos hermanos. Les quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes. Vamos a orar para que podamos culminar con este tema. Y como digo, estoy emocionado y quiero que el Señor siga bendiciendo este grupo. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por tus infinitas bendiciones. Pones tantas cosas lindas en mi corazón, me da tanta alegría ver personas que quieren estar consagradas a ti, que quieren ser convertidos por ti. Y he aquí yo quiero aceptar este llamado de desarrollar este tema para ayudar a los hermanos a buscarte, a consagrarse. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos pasando por momentos que no sabemos qué ha de pasar con nosotros. Y tristemente, al igual que Saulo, nos damos cuenta que somos pecadores. Al igual que Saulo, nos damos cuenta que necesitamos de un Salvador. Pero alabado sea tu nombre, porque entendemos que el Salvador es Jesucristo. Padre, yo quiero poner a Jesucristo en mi hogar en primer lugar. Quiero que en cada hogar Jesucristo sea el primero, sea lo primero y lo último, lo esencial en nuestras vidas. Ayúdanos a buscar de tu dirección. Manifiéstate con poder en nuestras vidas. Conviértenos, transfórmanos. Hoy no quiero mirar lo que somos. Hoy quiero que nos permita ver lo que podamos llegar a ser cuando entregamos nuestras vidas completamente a ti. Permítenos ver lo que podamos hacer. Ayúdanos a confiar plenamente en ti. Y no importa los obstáculos, ayúdanos a mantenernos fiel a ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado,
deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.